Estadística es la parte de las matemáticas que se encargan del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusión de dicha población. Concepto de población: conjunto completo de individuos, objetos o fenómenos. Datos: es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica de un atributo o variable cualitativa o cuantitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Gráficas: es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. Continuando con los conceptos fundamentales de probabilidad, encontramos que probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común y posible es que ocurran? Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama y se le conoce como estadística. En estadística se llama distribución de frecuencia a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. Es otro de los temas, a mi punto de vista, más relevantes y referentes de la estadística descriptiva. Y por último encontramos el concepto de encuesta. La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que la investigación recopila datos mediante cuestionarios previamente diseñados sin modificar el entorno ni el fenómeno, donde se recoge la información ya sea para una forma de tríptico, gráfica o tabla. Hola, mi nombre es César Guadalupe Armenta Ruiz y estoy estudiando actualmente la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Guatabampo. El motivo de este video es darle a informar lo que a mí me pareció más interesante en la materia de estadística descriptiva en la educación. Uno de los conceptos más importantes, o que en lo personal me parecieron muy importantes, es el concepto de variable. Sabemos que una variable es aquello que varía o puede variar. Se trata de algo inestable, inconsciente y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que representa un elemento no especificado de un conjunto dado. Este conjunto denominado el conjunto universal de la variable o universo de la variable. Y cada elemento del conjunto es un valor de la variable. Por ejemplo, X es una variable del universo 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, X puede tener cualquiera de dichos valores, es decir, que puede ser reemplazada por cualquier número par menor a 9. Dentro del concepto de variables también existen los conceptos que son las variables cualitativas. Una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe los datos o las cualidades de un objeto o persona, sin hacer uso de números. De esta manera, las variables cualitativas permiten expresar una característica, atributo, cualidad o categoría no numérica. Por ejemplo, el sexo de una persona es una variable cualitativa ya que es masculino o femenino. Una de las características de las variables cualitativas, o algunas características notables de las variables cualitativas son las siguientes. No se puede medir numéricamente, no otorga datos específicos y a veces tampoco un orden. Especifica una condición, cualidad o característica, y cuando los valores de dicha variable son solamente dos, se llama dicotómica. ¿Qué son las variables cuantitativas? Es otro concepto que a mí en lo personal me pareció muy interesante.
Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Por ejemplo, variables tales como el peso, la altura de una persona o la cantidad de miembros de una familia son variables cuantitativas. Una de las principales características de las variables cuantitativas son las siguientes. Expresan sus valores con números, son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas, utilizan gráficos llamados diagramas integrales y diagramas diferenciales para mostrar la frecuencia relativa de las variables. También puede servirse de diagramas de barra para otorgar cifras. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. La discreta otorga cifras que se encuentran separadas en escalas, es decir, que no poseen valores entre ellas, sino el resultado comprende un valor exacto. La continua, por otro lado, puede otorgar un valor cualquier intervalo o medición, es decir, que puede haber otros valores en medio de dos exactos. Estos fueron mis conceptos más importantes a lo largo del curso de la materia Estadística Descriptiva en la Educación. Soy César Guadalupe Armenta Ruiz, muchísimas gracias.